más fuego, menos carne. La semana pasada estábamos hablando de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la vida que Cristo ha ganado para que vivamos. En Romanos capítulo 8. Si bien comenzaba el capítulo una vez más dando la gloria a Cristo porque por Él y solo por su obra somos libres de condenación, luego se nos explica y se nos va hablando de cómo los creyentes están en Cristo, pero Cristo está en los creyentes por el Espíritu Santo. Y esto es algo que no se puede y no se debe separar. Lo uno va con lo otro. Nosotros estamos en Cristo, eso nos da posición para herencia, para salvación, para paz, para acceso a la gracia, para esperanza, para todo lo que hemos hablado, pero a la vez Él está en nosotros por medio del Espíritu Santo y eso pone dentro de nosotros una ley, una inercia, un poder fuerte, tremendo, que es más fuerte que el poder de la carne que todavía queda pendiente en nuestro ser. En tanto en cuanto nosotros sigamos al Espíritu Santo y vivamos rendidos al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para darnos la victoria. En tanto en cuanto nosotros vivamos desentendidos, apartados, apáticos del Espíritu Santo, no tenemos el poder y por lo tanto vivimos una vida carnal. Y el apóstol nos diría que los que viven una vida carnal acaban en muerte, acaban en frialdad, tibieza espiritual y si prosiguen, en muerte. También se nos decía que por la obra de Cristo se acabó el fin del dominio del pecado. Que la ley de Moisés tiene derecho pero no poder. La ley del pecado tiene poder pero no derecho. Pero el Espíritu Santo tiene derecho y poder. Tiene las dos cosas. Amén. Y luego hablamos de unos verbos que se nos mencionaban en estos primeros versículos. El primer verbo era andamos, que tiene un sentido de vivencia, andar, de cotidianidad, de algo que se vive cada día. Se hablaba de inclinaciones, de pensamientos, cosas que tienen que ver con la conducta. Los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo con lo que el Espíritu quiere. Y ahí es donde llega nuestro punto de decisión. Ante un conflicto de lealtades, de voluntades o de inclinaciones, donde el Espíritu Santo tiene todo el poder, pero nosotros tenemos que decidir a qué le prestamos oído, a qué servimos, a qué obedecemos. Porque ya nos había dicho Romanos capítulo 6 que nos hacemos esclavos de aquello a lo que obedecemos. También nos hablaba de pensar en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, cuando nuestra mente está ocupada en escuchar lo que dice el Espíritu, pensar lo que dice el Espíritu, inclinarse a lo que dice el Espíritu, o sea, en pocas palabras, dejarse dirigir, caminamos en vida y en paz. Cuando nuestra mente está dedicada a las cosas de la carne, al final caminamos de forma carnal. Otro verbo que se usaba, que tiene el mismo sentido, es el de ocuparse. Ocuparse en las cosas del Espíritu. Claro, esto habla de una vida muy dependiente del Espíritu Santo. Lo que pasa es que no estoy seguro quién nos prometió que nos podíamos convertir y a partir del día 2 vivir nuestras vidas solamente con el pasaporte para el cielo. ¿Se imaginan con el ejemplo que estábamos poniendo, la ilustración, que Jesús llamara a Pedro y le diría, Pedro, vente conmigo, que tú vente conmigo, hazme caso, que te va a ir bien, te voy a hacer pescador de hombres? Y Pedro dijera, claro que sí, lo dejo todo. Pero al día siguiente, cuando Jesús dice, arriba, que nos vamos para Judea, dijeran, hasta luego, Jesús. Y al día siguiente, cuando dijera, venga, vámonos al templo, que hay que hacer, dijeran, no puedo, no quiero. Obviamente no había eso, porque había una coherencia. El haber tomado la decisión de dejar todo para ir tras Jesús implicaba que el día 2 la vida era Jesús. Y el día 3 la vida era Jesús. Y el día 4 la vida era Jesús. Y en ocasiones a nosotros nos pasa que nos convertimos, somos salvos por la gracia de Dios y al día siguiente volvemos a nuestra vida. Y no nos damos cuenta que al día siguiente tenemos un nuevo rey. Tenemos un nuevo maestro que está arriba pero que está al lado nuestro, dentro nuestra, que es el Espíritu Santo. Y al día siguiente toca decir, ¿y ahora qué, Espíritu Santo? Por eso todos estos verbos son verbos de mucha cotidianidad. Por eso la vida cristiana se vive todos los días
en dependencia del Espíritu Santo, no de domingo a domingo, no de culto a culto, ¿verdad? Entonces, ¿quién gobierna? En términos reales. Cada vez que me encuentro ante un conflicto de voluntades, al final, ¿quién decide? ¿A qué le doy el poder de decisión? A eso estoy alimentando. De hecho, la Biblia nos habla de sembrar para el Espíritu. Hay un proceso de siembra en el que nosotros, si vamos sembrando para el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu. Y si sembramos para la carne, vamos a cosechar de la carne. Por eso, no hay misterios. El que siembra para la carne, luego se encuentra que el poder mayoritario de decisión en su vida es la carne. A mí me gustaría, sí, pero no has sembrado para el Espíritu. No estás acostumbrado a vivir para el Espíritu. No estás acostumbrado a una pequeña reunión con el maestro. ¿Cómo te va a meter en una campaña de 5.000 personas? Imposible. Por eso los discípulos que seguían al maestro, que estaban acostumbrados a estar con el maestro, luego el maestro los metía, si se me permite el término, en unos fregados muy grandes. Darle de comer a 5.000. Venga, iros para allá y a ver qué hacéis con la tormenta que viene. Porque los tenía todo el día bajo su tutela. Nosotros, no sé si tú, hermano, yo hablo por mí, queremos decir, Espíritu Santo, haz una obra en mí, ahora, y que dure, plan, y ya está. Y mañana, y yo me imagino al Espíritu Santo diciendo, ¿quieres que haga una obra en ti? Mañana te espero por la mañana. Nos vemos mañana a las 8. No, pero ahora quiero que me impongan las manos y que yo salga con una voluntad reforzada. Sí, yo te voy a bendecir ahora, pero mañana a las 8 viene la primera instrucción. ¿Me vas a hacer caso o no? Así es la obra del Espíritu Santo, una obra vivencial. Seguimos para adelante y nos dice en el versículo 10 que aunque nuestro cuerpo todavía tiene las consecuencias del pecado, de haber tenido una naturaleza adámica, por eso nuestros cuerpos todavía se enferman y se mueren, pero que el espíritu sí es renovado. Vamos al texto, versículo 10, que es aproximadamente por donde nos quedamos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aunque todavía tenemos un cuerpo de muerte, aunque todavía tenemos un cuerpo que cada día que pasa no va hacia bebé, sino va hacia tumba, va hacia abajo, no va hacia arriba. Va hacia la decadencia, no va hacia la progresión. Pero nuestro espíritu sí vive, sí puede ser renovado por la justicia que tenemos en Cristo. Vamos a pasar al versículo 11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, en el versículo anterior ha dicho que seguimos limitados a un cuerpo mortal, pero que nuestro espíritu sí vive. Pero en el siguiente versículo nos dice que incluso nuestros cuerpos mortales pueden ser beneficiados, vivificados por la obra del Espíritu. Ahora, deja que te haga una pregunta aquí en este texto. Cuando leemos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó a Jesucristo de los muertos? A ver, responderme. ¿Dice eso? Vamos a leerlo bien. Ponlo ahí en la pantalla, Miguel. Simplemente, no es un juego de palabras, es para que entendamos que a veces hay que leer un poco más despacio. Versículo 11, Romanos 8:11. Y si el espíritu de, ¿qué pone? Aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Aquel. Quien sea aquel. Ahí no dice, y si el espíritu levantó. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó. El espíritu de aquel
levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Cristo Jesús? Aquel. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. O sea que aquel y el Espíritu son dos personas aquí, ¿o no? Que moran en vosotros. En la Biblia, el Nuevo Testamento, según el pasaje que leas, puedes interpretar que el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, porque en Efesios se habla de eso, que fue por el Espíritu Santo, de hecho. También Jesús dice que Él entregó su vida y Él tomó su vida. En un sentido, Él también, como Dios, se levantó. Pero aquí nos está hablando de que hay alguien que fue el que levantó a Cristo de los muertos. Y después todo, lo entiende todo, pero no es capaz de salir. ¿Por qué? Porque hay una cautividad. 1. Alguien que lo lea. Versículo 1. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? Ahora, ¿esto qué significa? Porque dice que lo hizo por el Espíritu. Esto significa que si el Espíritu está en nosotros, porque lo ha dicho en los versículos anteriores, y si en el versículo anterior, dos anteriores, no, el anterior, de hecho, el 10, dice, pero si quién, número 10, pero si quién, Cristo, está en vosotros. Y ahora dice que el Padre es el que nos resucita, o sea, el Padre que resucitó a Cristo es el que nos vivifica a través del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa eso? Que tienes a toda la Trinidad de tu parte. Tienes a toda la Trinidad interesada en tu vida y en vivificar tu cuerpo. Tienes a Cristo por el Espíritu dentro de ti y tú en Cristo por el Espíritu. Tienes al Espíritu, por supuesto, que es el que nos ha sido dejado. Pero tienes al Padre a través del Espíritu levantándote y vivificándote. Tienes a toda la Trinidad de tu parte. Todo Romanos 8 lo que viene a decir es que tienes al cielo entero de tu parte para poder vivir esta vida. Y esto es importante que lo entendamos. Porque si bien es duro vivir una vida como hay que vivirla, de hecho la Biblia nos enseña que el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Y como Él anduvo es un listón muy alto. Y cuando vemos a veces estas cosas nos abrumamos y hacemos bien. Pero no debemos olvidar que el capítulo 8 viene a decirnos que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestra parte. Y el Padre, que por el poder del Espíritu levantó a Cristo, también está vivificando nuestros cuerpos. Dice, bueno, no lo entiendo porque conozco a gente que es muy espiritual, pero su cuerpo está muy debilitado. Es que es más allá que el cuerpo en el sentido solamente. Queriendo yo agradarte, Señor, encuentro que voy solamente hasta un punto y encuentro un bloqueo ahí. Y el Señor me dice, porque está para que podamos vivir en el cuerpo. Por eso luego más tarde el apóstol Pablo nos enseñará a presentar nuestros cuerpos. Porque con el cuerpo es con lo que interactuamos con el mundo. Por eso el Espíritu Santo vivifica también nuestros cuerpos. Dice antes que el Espíritu vive a causa de la justicia, E minúscula, nuestro Espíritu vive, pero ahora dice que por el Espíritu el Padre nos vivifica. Esto es una gran promesa, porque si nos da vida, tenemos la potencialidad de vivir y caminar en esa vida. Así que tenemos la posibilidad de caminar esta vida en el Espíritu de la misma manera que tuvimos la posibilidad de ser salvos por Él. Porque dependemos de Él. Y esto a algunos le puede sentar un poco mal. Yo pensaba que yo iba a conseguir una vida espiritual a base de pulso. Lo siento, pero no. Pero a otros nos sienta muy bien, porque es como decir, Señor, gracias, que si voy a vivir esto, va a ser por tu gracia, va a ser con tu ayuda y va a ser por el poder que tú vas a insuflar dentro de mí. Que me va a vivificar mi espíritu, mi alma, pero también mi cuerpo. Seguimos. El 12, ¿verdad? Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
este texto obviamente abre la posibilidad de que un hermano pueda vivir conforme a la carne. Porque si no, no estaría diciendo, no somos deudores a la carne, no vivas conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, hermanos. Este es el problema. Cuando, basados en una posición espiritual que tenemos de hermanos, de hijos de Dios, no entendemos que si no tratamos con este asunto de la carne y no llevamos esta vida a la realidad del día a día, sino que vivimos conforme a la carne, deseos de la carne, obras de la carne, tendencias de la carne, ley de la carne, al final morimos. Sí, pero el Señor, sí, pero toda tu vida es, toda mi vida es conforme a la carne. No vaya. Y eso te lleva a la muerte. Ah, ahora entiendo yo por qué hay cristianos que con un mismo Cristo, siendo hermanos, viven una vida en el Espíritu tremenda, y otros que siendo hermanos viven una vida en el Espíritu muertas. ¿Por qué? Porque vivir conforme a la carne nos lleva a la muerte. Pero lo interesante es que Pablo lo dice, deudores somos no a la carne, no le debes nada. No le debes nada, no le debo nada. Cuando llega la obra de la carne o la inclinación o el deseo, no le debo nada. A veces el diablo nos engaña o nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo, es que no hay quien pueda resistirse. Sí, tú puedes resistirte por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque echas mano de un poder superior que está dentro de ti. No le debes nada. Al Espíritu, al Señor le debemos todo. Vamos a empezar por creernos esto, si no difícilmente lo vamos a vivir. No le debemos nada. No le debemos nada. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay una de las claves más importantes de todos estos textos y de todo este capítulo. Viviréis, hermanos. Sí, viviréis. Y hermanos, sí, moriréis. Hermanos. Sí, por el Espíritu, a través del Espíritu, con la fuerza del Espíritu, hacéis morir. ¿Qué es hacer morir en el contexto? No responder a, no entrar a. Aquí está hablando de praxis. No es no recibir el deseo. No es no recibir la tentación, es no practicarlo, no hacerlo. ¿Cómo matas a la carne? No obedeciéndola. No practicando lo que te propone. Es algo de práctica, de praxis. No es, carne está muerta y la carne sigue, ¡ah! No, deja que diga, ¡ah! Pero no le eches cuenta. Dile, no. Pero es que no. Y ahora voy a hacer algo contrario. Y me adelanto aquí. Al fruto del Espíritu. No solamente no practico la obra de la carne, practico el fruto del Espíritu. ¿Quieres matar las obras de la carne? No las practiques cuando te viene la tentación, cuando te piden, haz esto. No. Por el contrario, practica la obra del Espíritu. ¿Qué? Mayoritariamente con tus hermanos. Haciendo bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Fijaros, dice, haced morir mediante, por el poder del Espíritu, las obras, las prácticas, esclavitud, los malos hábitos. Los malos hábitos, la praxis, y tendréis vida. Y por el contrario, fruto del Espíritu. Esta es una de las razones por las que yo humildemente pienso que a veces se confunde la liberación con estos parámetros. Una cosa es que tú seas liberado de una cadena por el poder del Espíritu Santo y se rompe la legalidad y la influencia sobre tu vida. Y otra cosa es que tú tengas hábitos que has adquirido por esas cadenas. Y al día siguiente dice, no funcionó la liberación. Sí funcionó la liberación, ahora toca tratar con los hábitos.
hábitos espirituales, hábitos emocionales y hábitos físicos. No me voy a parar mucho aquí, pero mira, un ejemplo, ¿vale? Así simplificado. Por la profesión que yo desarrollo ahí fuera, en mi contexto se fuma mucho, se fuma por el estrés, se fuma mucho. Yo tengo muchos compañeros que llevan toda la vida queriendo dejar de fumar y les cuesta mucho, aparte de porque ya sabéis que el cigarrillo está lleno de historias. Yo recuerdo en alguna ocasión que alguno cuando lo dejaba de fumar un tiempo, decía, fíjate cómo estoy yo con el cigarrillo, que en ocasiones estoy charlando y estoy así, y no tengo nada en los dedos. O sea, ya no hablemos de la parte espiritual y la parte emocional, ni siquiera la química, ¿no? A la adicción a la nicotina. Es que tienes tan acostumbrado las praxis de tu cuerpo que cuando dices, mira, cojo una copa y pongo las manos así. Es copa y cigarro, copa y cigarro. Digo, sí, así está la cosa. ¿Por qué? Hasta los deditos se levantan solos. ¿Por qué? Porque hay que hacer morir esas praxis. ¿Qué hacemos? A la vez desarrollamos nuevas praxis, nuevos hábitos, hábitos en el espíritu. La Biblia nos enseña no solamente no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. La Biblia dice que el que robaba no robe, y luego dice que trabaje para que tenga, para compartir. Cuando estás currando, ¿vale? Con un arao, como que cuesta un poco más robar que cuando estás en tu casa solo. ¿Por qué? Porque sueltas hábitos, coges hábitos. Entonces, en términos prácticos, tenemos que deshabituar la carne y habituarnos al gobierno del espíritu. A desarrollar hábitos. Y su familia. Estos hábitos son los frutos del espíritu, ¿vale? Seguimos un poquito más. Mira, en relación a lo que estamos hablando, ¿quieres matar a la carne? Mata sus obras y se muere de inanición. ¿Cuáles son sus obras? Todos las sabemos, pero las leemos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, todo lo que habla del fruto no son acciones, pero produce acciones. La paciencia produce acciones, la paz, el gozo, la bondad, la fe, la mansedumbre. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. O sea, si vivimos en el sentido legal, andemos en el sentido del día a día. Por lo tanto, estábamos hablando de que matar las obras de la carne, no ceder a ellas, cambiar la praxis y el hábito, y por el contrario, tomar todas las obras que derivan del fruto del Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Allá no está hablando de obras, está hablando de deseos. Claro, porque el deseo te lleva a la obra. Primero la carne te tienta con el deseo, y si sucumbes al deseo, entras en la obra de la carne. Ahora, si por el contrario recibimos el deseo del Espíritu, que el Espíritu está todo el día poniendo deseos en nuestro corazón, y respondemos a ese deseo, comenzamos a crear hábitos en el Espíritu. Siembra para el Espíritu, no para la carne. Vive en el fruto del Espíritu, haciendo bien mayoritariamente a los de la familia de la fe. Fíjate lo que he apuntado aquí. Y estos son pasitos de bebé, ¿eh? Estos son pasitos de bebé. Vamos, Señor, vamos diciéndole que no a la carne, vamos diciéndole que no a esto y sí a esto. No a esto y sí a esto. Hasta que hagamos buenas costumbres. Hasta que hagamos buenos hábitos. Mira, teme a Dios más que al pecado. Ama a Dios más que al pecado. Porque al final, el poder más fuerte que tenemos dentro de nosotros para vencer el amor al pecado es el amor a Jesucristo.
Y cuanto más amamos a Cristo y el Espíritu Santo pone ese deseo en nuestro corazón, más detestamos el desagradarle con el pecado. Que fue el planteamiento de José. ¿Cómo le voy a hacer yo esto a mi Dios? ¿Y cómo se lo voy a decir a tu marido? Cuando vino, ¿os acordáis? La mujer de Potifar. Ese fue el planteamiento. Yo amo más a Dios que un ratito de placer contigo. No tanto porque temor a que no me coja, porque si lo hacemos bien aquí en un rincón no nos ven. No por temor, por amor y respeto a Dios. Respeto que también es temor, claro que sí, pero por un sentido de amor a Él. ¿Cómo le haría yo esto a mi Dios? Eso es lo que nos impulsa. La carne, por lo tanto, se convierte en el enemigo número uno. El enemigo número uno de que alcancemos lo que tenemos que alcanzar es nuestra propia carne. ¿Y qué hacemos con ella? Dice que el carácter es la suma de los hábitos. Y los hábitos son la suma de decisiones. Esto es lo que a veces nos cuesta interiorizar cuando leemos Romanos 8. Queremos. Y esto es una decisión pro espíritu frente a pecado. Otra decisión, otra decisión, otra decisión, otra decisión. Cuando te vengas a dar cuenta, tienes un hábito. Cuando te vienes a dar cuenta, tienes carácter. Tengo carácter. Hermano, ¿qué carácter en Cristo tiene? Suma de hábitos, que es una suma de decisiones. No es que ha venido el Señor y seguro que ha tenido un encuentro en el monte y ha entregado a su Isaac y tal y cual. A lo mejor sí, pero me da a mí que son más Isaacs de todos los días. Isaacs de todos los días, pequeñas decisiones. Y al contrario, nadie se vuelve carnal en un día, en una semana. Es una suma de decisiones que llevan a hábitos. Y cuando tú dices que llevo un mes habituado a esto, que llevan a un carácter. Una cosa más y termino. En relación con lo que estamos hablando y también tomando en cuenta el ejemplo que hablábamos de cómo Pedro seguía al Jesús por las tierras palestinas, así seguimos nosotros el Espíritu Santo por las tierras sevillanas. En ese sentido es lo mismo, o debería ser lo mismo. Ahora, si pudiéramos resumir lo que suponía para Pedro seguir a Jesús, fue rendición. Fue rendición. Por eso no vemos a Pedro diciendo y promesas, poniendo pegas por todo. Es que no me apetece levantarme tan temprano, es que no me apetece acostarme tan tarde, es que no me apetece ir allí, Samaria, si yo odio a los samaritanos. No. A ver, porque había un sentido que había rendido todo del minuto uno. Ahí van las barcas, allí va la familia, allí va la empresa, allí va todo. Hay un sentido de rendición. Yo me rindo y espero, Señor, que tú hagas conmigo algo. Tengo más confianza en el maestro que en el alumno. ¿Quién nos dijo que la confianza estaba en el alumno? La confianza está en la maestría del Espíritu Santo, no en las grandes capacidades de nosotros como alumnos. Del alumno lo único que se pide es que rinda. Rinde. Di sí a lo que yo te diga. Para mí, la única respuesta válida es sí. ¿Vale, Señor? Sí. Es lo único que te pido, diría el Espíritu Santo. Que cuando yo te diga, tú me digas sí, y se acabó. Yo me encargaré de desarrollar tus hábitos, tu carácter. Pero eso sí, cuando yo te diga, vamos, es sí. Cuando yo te diga, eso no, es sí, Señor. Entonces, de la misma manera que ellos se entregaron a la tutela de Jesús, a la enseñanza de Jesús, que además sabéis que era parte de cómo funcionaba con los rabinos, que se hacían sus discípulos para todo, para lo bueno, para lo malo, para todo. Así el Espíritu Santo espera de nosotros en el caminar diario la rendición a Él. Que es lo único que pudimos darle a Cristo cuando vinimos a Él. Señor, sí. Sí, pero yo me arrepentí de mis pecados, de los que veía en ese momento, de la luz que tenía. Hiciste un gesto, querido hermano, igual que yo. Solo Dios sabe la profundidad del arrepentimiento que tuvimos. Hiciste un gesto, Él te dijo, esto no me gusta, arrepiéntete. Y tú, entendiéndolo más o menos, dijiste, sí. Si vas a ser salvo, va a ser por mi obra. Y tú dijiste, sí. Yo te regalo mi justicia. Y tú dijiste, sí. A partir de ahora yo mando. Y tú dijiste, sí. Entendiéndolo más o menos. Y le dijimos, sí, Señor, es lo único que te puede dar un sí. Y aquí, el Espíritu Santo lo que nos pide es
Es lo mismo, vale, ahora yo soy tu tutor, soy tu ayudador, te vienes conmigo y lo que quiero de ti es que te rindas a mi señorío, que te rindas a mi gobierno. ¿Sabes la única manera de romper con el gobierno de la carne? Estar bajo el gobierno del Espíritu. Cuando estamos bajo el gobierno del Espíritu, la carne... Puse esto, aprende a vivir en dependencia, bajo la guía, sometido al Espíritu Santo, tal como lo harías si Jesús viviera contigo en tu casa. Y te acompaña. Pero bueno, No puedes hacer nada por ti mismo para conseguirlo, sino lo de siempre, rendirte. ¿Cómo te rindes a la obra de Cristo para seguirlo? Ríndete al Espíritu Santo. Señor, me rindo. Esto que es un asunto de voluntades, ahí va la mía. No hoy, mañana, pasado. Y el Espíritu Santo comienza un trabajo que yo diría que es bastante privado, donde uno va tomando decisiones, va rompiendo hábitos, creando hábitos, y de repente el Espíritu Santo empieza a formar un carácter. Y la carne, ahí está, pero no está igual. Amén. Señor, con temor y temblor queremos decirte que sí a tu Espíritu Santo, que queremos rendirnos a la guía, al gobierno, a la instrucción, a las inclinaciones que tu Espíritu Santo pone en nosotros, a tus instrucciones, a los deseos que tú pones. Señor, sabes que no está en nosotros, pero por la obra de Cristo te decimos en fe que sí, que queremos aprender a vivir dependientes de ti, gobernados por ti, para también poder vivir en tu poder. No queremos vivir dependientes de la carne, satisfaciendo a la carne, jugando con la carne para muerte. Queremos volvernos a ti y que tú nos ayudes. Rompe, te rogamos, toda ligadura espiritual, toda cadena espiritual que se ha puesto ahí por la práctica del pecado, por herencia, por cualquier historia, en el nombre de Jesús. Declaramos la legalidad que tenemos en Cristo para ser libres y declaramos que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y yo te ruego, Señor, que en esta tarde tú nos ayudes a ver a cada uno de nosotros que tenemos libertad para poder decidir ir en pos de ti. Ayúdanos a nosotros a decir sí. Ayúdanos a nosotros a no vivir con un pie siguiéndote a ti y con un pie siguiendo a nuestras inclinaciones carnales. Señor, ayúdanos, porque tenemos el deseo y la confianza no puesta en nosotros como alumnos, sino en ti como nuestro ayudador. Espíritu Santo, nuestra esperanza está en ti, en que el Padre te use para vivificar nuestras vidas y nuestros cuerpos, en que Jesucristo pueda tomar dominio por medio de ti. Nuestra esperanza está en ti y en tu poder para hacernos decidir bien y para ayudarnos a servirte ir a otra cárcel gloriosa. en el nombre de Jesús.